El presidente Lenín Moreno pidió a los 221 alcaldes del país que abran la economía para retomar las actividades en medio de la pandemia de COVID-19. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13 horas con 35 minutos. Nos acompaña en este momento Fernando Carrión. Él es académico y asesor externo del municipio de Quito. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, un gusto poder estar con ustedes esta tarde y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo ve usted el pedido que ha hecho el presidente Lenín Moreno a los alcaldes del país y creo que principalmente al alcalde de Quito que decidió que nos quedáramos en cuarentena un mes más? Y el presidente les pide a los alcaldes que por favor se abran con responsabilidad y con cuidado, pero que se abran al desarrollo, al trabajo y a la nueva normalidad. A ver, a mí me pareció una decisión interesante la que hizo el presidente Lenín Moreno respecto de incorporar a los 221 municipios en todo este proceso. ¿Y por qué esto? Porque por un lado hay una gran diferencia entre cada uno de los cantones. Cuando uno ve la información, que por cierto no es lo mejor que tenemos, pero cuando uno ve la información que existe, hay alrededor de unos 45 cantones que, por ejemplo, no han sido contagiados por el coronavirus. Entonces no tiene sentido hacer la misma política en esos 45 cantones que en los restantes hasta cumplir los 221 que existen. Y creo que en segundo lugar también es muy buena esta decisión porque hay la posibilidad de empezar a hacer políticas de cooperación entre los gobiernos locales y el gobierno nacional. ¿Cuáles deberían ser principalmente esas políticas de cooperación? ¿En qué ámbitos principalmente ahora que ya hay la intención clara de empezar esa nueva normalidad? Bueno, si uno ve desde la perspectiva de el contagio que existe, que es un problema muy complicado, es importante mantener lo que hasta ahora se ha venido manteniendo, que es la cuarentena. Y para eso, obviamente, se requiere de mucha información que el gobierno nacional tiene. En otras palabras, es absolutamente necesario hacer una georreferenciación de esa información. En el caso de los municipios, pongamos ya estrictamente en el caso del municipio de Quito, esa información ya georreferenciada, es decir, localizada en el territorio, nos permite encontrar algunas cosas interesantes, por lo menos ahora hasta el nivel de parroquia. En el caso de Quito tenemos, 3 parroquias que son probablemente las que más incidencia existen. 2, una en el extremo norte, otra en el extremo sur, la una en Chillogallo, la otra en Cotocollao, y la otra en el centro histórico. Y entonces, si tenemos esta información, podemos ver que tanto en las de los norte y sur, las características son relativamente parecidas: precariedad de vivienda y trabajo en la calle, en el espacio público. Y en el caso del centro histórico, lo que tenemos principalmente, el problema es el de tuburización. Entonces, si nosotros ya tenemos esto, pues lo lógico es empezar a plantear políticas. Por ejemplo, en el centro histórico, el mejoramiento de vivienda se hace imprescindible. Y aquí, siguiendo, por ejemplo, la experiencia argentina, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Argentina nunca dejó de construir vivienda y nunca dejó de mejorar vivienda para incidir económicamente de forma favorable en la sociedad argentina. En este caso se podría trabajar entre el municipio de Quito, el gobierno nacional, con el Ministerio de Desarrollo y Vivienda para mejoramiento de la vivienda precisamente en el centro histórico. Y lo mismo en el caso de las otras 2 parroquias, en Cotocollao y en Chillogallo, por lo cual yo creo que habría una cooperación, una colaboración muy estrecha, muy directa entre el gobierno nacional y el gobierno local. ¿Qué pasa con el tema de la movilidad? Eso se ha hablado mucho. El alcalde hace poco dio una declaración diciendo que no se cobrará el costo del pasaje durante el tiempo que esté implementada la emergencia. Pero eso no es sostenible en el tiempo, ¿no? Y hay que ver cómo nos vamos a empezar a movilizar. Tienen miedo del tema de la moneda, de que el hecho del billete, de dar una moneda o dar un billete, podría activar nuevamente el contagio en el transporte público. ¿Cuáles son las medidas que ahí se deben implementar para salir a esta nueva normalidad? Lo que es interesante es que el coronavirus, el COVID-19, es un virus que entró
por avión. En otras palabras, lo que se define el contagio importado, es decir, entró por avión. Y en segundo lugar, ya cuando llega a nuestras ciudades, lo que ocurre es que se difunde y se hace un contagio comunitario en el transporte público. Por eso es que en las ciudades donde primero apareció esto, que es en el Asia, en China y en Corea, en Wuhan y Seúl, lo que tenemos es una reducción, hoy día se está planteando una reducción de hasta el 30% del número de pasajeros. Si esto es así, pues aquí vamos a tener un problema, por ejemplo, con el metro. Vamos a tener un problema con los buses. ¿Y cuál es este problema? En realidad son dos. Uno, es quién va a financiar ese 30% menos del pasaje. Aquí hay dos opciones, no hay más. Una es un incremento de la tarifa, con lo cual se le traslada al usuario el financiamiento, y en segundo lugar, pues un subsidio. Aquí, ¿qué es lo que ha planteado el alcalde? Que es una tesis que por lo menos yo he venido sosteniendo desde hace algún tiempo, la tarifa cero, que me parece que es una propuesta interesante, pero que eso tiene que ser resuelto en un plazo relativamente corto, porque de algún lado tienen que surgir estos recursos. Y ese es un problema, el problema económico. El segundo problema es que ya el contagio no estará en las unidades de transporte, sino estará en las paradas. Y aquí tenemos que tener básicamente compromiso social de la población para que no se transmita esto. ¿Qué es lo que está pensando el municipio? Y está ya trabajando el municipio en esto. Son la necesidad de tener dos sistemas nuevos de transporte. El uno es el transporte en bicicleta o los medios alternativos, llamémoslo así, porque ahí puede estar los scooters, el monopatín, etcétera. Y el otro es el peatonal. En el caso del peatonal, aquí hay un dato muy interesante. Nosotros estamos invirtiendo en el metro más de $2.000 millones. $2.000 millones para movilizar, en el mejor de los casos, del 15%. Según las encuestas que tenemos hechas por el propio municipio para el diseño del metro, el número de pasajeros que se mueven de forma peatonal es del 15%. En otras palabras, se mueve mucho más población peatonalmente que en el metro, y sin embargo, a la parte peatonal no se le ha invertido prácticamente nada. ¿Y qué se puede hacer ahí en el ámbito peatonal? Aquí hay dos cosas. Uno es, para la movilidad alternativa en general, es mejorar la infraestructura. En el caso de la bicicleta, ya se está trabajando en 35 kilómetros de ciclorrutas. Y en el caso de las veredas, pues aquí falta trabajar, y no solo en las veredas, sino también en la nomenclatura. Pero para esto es necesario un cambio en el sentido de la ciudad. Y aquí viene una propuesta interesante, importante que estamos trabajando. Yo creo que Quito tiene que ser la ciudad del vecindario. La ciudad del vecindario, donde hay tres palabras claves que uno podría decir son las 3D, así como hay 5G, en este caso serían las 3D, que es densidad, distancia y desigualdad. Densidad, ¿por qué? Porque en los lugares de más alta densidad son aquellos lugares donde mayor contagio existe. Por ejemplo, el caso del centro histórico por el Tugurio. En segundo lugar, la distancia. En el vecindario, se define el vecindario por la proximidad en que vive la gente, en que vive la población de familia a familia. La proximidad es un elemento importante, pero también para que no ocurra esa dispersión que tenemos hacia las periferias, hacia los valles, tenemos que tener ahí una distancia absolutamente clara. Y la tercera D, la desigualdad. Dos elementos aquí. Uno, la desigualdad en términos de las políticas, porque si nosotros hacemos políticas exactamente iguales, homogéneas, en realidades heterogéneas, la heterogeneidad se incrementa y el contagio aumenta. Aquí la tesis es principalmente la de la justicia espacial. En otras palabras, el urbanismo de Quito debe dirigirse hacia tener una ciudad vecinal donde tengamos a distancias relativamente cortas la educación, la salud, el abastecimiento y todos los requerimientos absolutamente esenciales. Es decir, microcentralidades que estén articuladas con la totalidad de la ciudad. Y usted ya lo había planteado, un tema similar antes de la pandemia, pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Para eso tiene que ir de la mano medidas de circulación vehicular. ¿Qué hacemos con el tránsito? Porque ahora vemos que un porcentaje menor de personas se van a poder movilizar en el transporte público porque obviamente hay que guardar distancias, entonces la demanda de transporte público va a bajar. La gente tal vez va a usar más bicicleta, lo que usted decía, el monopatín u otros medios, pero
queda las personas en auto. Las personas en auto ahora, por miedo al contagio, también se van a movilizar muy pocas personas en un solo auto, ¿no? Y van a preferir usar un auto propio que ir al transporte público, que podría ser un riesgo. Eso ya con una ciudad que sabemos tiene un tránsito completamente caotizado, ¿cómo se lo va a manejar? ¿O se lo podría manejar? Sí, sin duda ese es uno de los grandes problemas, porque si nosotros vamos a tener estos problemas de acceder al transporte público, y si lo que vemos nosotros, que en el transporte en un automóvil privado, automotor privado, según la Universidad Central, este rato tenemos una cantidad de personas que van en estos autos de 1.2, es decir, no llegan ni siquiera a 2 personas. Obviamente la distancia física o la sana distancia es mucho mejor en el automóvil privado. Entonces probablemente va a haber un estímulo para la compra de vehículos. Pero aquí, para contrarrestar eso, justamente lo que hay que hacer es incrementar la infraestructura, que es lo que está haciendo el municipio, tanto para la movilidad en medios alternativos como la bicicleta, scooters, monopatín, etcétera, como peatonalmente. Y por otro lado también la necesidad de que haya distancias cada vez más pequeñas de movilidad, esto es a nivel barrial. Y aquí aparece también un elemento que es fundamental. Cuando hablo de 3D, estoy hablando también de la presencia de la tecnología. Nosotros en estos últimos 3, 4, 5 meses a nivel mundial, creo que hemos caminado mucho más que en 10 años respecto a la tecnología. Accediendo a la tecnología, así es. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, esta entrevista no hubiéramos podido hacer si no fuera por el coronavirus, porque ya existía estos medios, pero hoy día el gran cambio es la masificación de este tipo de medios alternativos. Y aquí la tesis debería ser el transporte cero. En otras palabras, por ejemplo, el trabajo, hay ya de hecho una relocalización del trabajo, porque antes el trabajo estaba localizado en la fábrica, estaba localizado en las oficinas, estaba localizado en la universidad, etcétera, etcétera, y ahora va a tender a relocalizarse en otros espacios, en el espacio doméstico. Y esto nos trae algunos problemas adicionales. Uno de ellos, por ejemplo, yo creo que es absolutamente imprescindible y necesario, es volver a discutir el código laboral. ¿Y por qué esto? Porque la nueva lógica laboral va a ser una lógica parecida a la que tiene Uber o que tiene, qué sé yo, Airbnb. Si ustedes se ponen a ver. Todo por Internet. Exactamente, pero Uber no tiene un solo vehículo y Airbnb no tiene ni siquiera un cuarto, peor un departamento. Así es. Entonces lo que va a pasar es que lo que vamos a tener en estas home office, las oficinas en casa, es que lo que antes hacíamos en la fábrica o en la empresa o en la oficina, consumiendo agua, energía, internet, etcétera, que era pagado por la empresa, ahora eso va a ser en el espacio doméstico y el trabajador va a tener que pagar eso y las relaciones laborales prácticamente se van a hacer líquidas, van a desaparecer. Entonces yo creo que hay que irse adelantando a esto y empezar a trabajar, por ejemplo, las relaciones laborales. Y en ese sentido yo creo que Quito, una ciudad del vecindario, puede ser muy interesante porque aquí podríamos recuperar incluso las viejas tesis de McLuhan, que él decía la tesis de la aldea global. Y entonces el vecindario, el barrio, no solo que tiene que tener una accesibilidad mejor a través de estos medios, una proximidad mejor, sino que tiene que proyectarse también globalmente. Y para eso necesitamos un proyecto y un proceso de generación, ya no del Internet en el espacio público, sino el Internet en el espacio doméstico. En la casa. Además, deberíamos tener los medios como las computadoras, telefonía celular inteligente, etcétera, y las destrezas. Entonces tenemos que preparar mucho a la gente en esa perspectiva. Hay mucho que hacer en este tema. Y volviendo al tema del tránsito, que creo que es uno de los principales en la capital ecuatoriana, no sé si una alternativa podría ser también el hecho, para bajar la cantidad de autos que circulan por la ciudad, el mantener el pico y placa, pero de una forma más drástica, como lo hemos mantenido, por ejemplo, ahora, que se volvió al revés, que ahora solo pueden salir dos, cuando tienes tu pico y placa, ¿no? Son medidas que funcionaron bien durante la cuarentena. No sé si se está pensando en medidas más drásticas justamente para que no pueda sacar el auto más veces a la semana. Ahí hay un problema real que esto ya empezó a regir en Quito en el 2010.
Y básicamente era sacar alrededor del 20%, porque se hacía por dígitos, y eran 2 dígitos por día, por semana, de lunes a viernes. Pero que en la práctica lo que ocurría es que no salía el 20%, sino que salía 15, 16%, porque el resto de vehículos eran de personas de la tercera edad, era de la policía, de funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? La gente empezó a comprar más vehículos y hemos llegado a un nivel de saturación prácticamente de la infraestructura. Este es un poco el modelo de Bogotá en Colombia, y el modelo de Bogotá en Colombia ya nos mostró que esa no es la salida. Lo que hay que hacer hoy día es básicamente trabajar en la perspectiva del transporte alternativo. Estamos hablando de lo peatonal, de la bicicleta, etcétera, pero para eso tenemos que cambiar la estructura de la ciudad. Nuevamente, la ciudad que nosotros tenemos necesidad de construir es la ciudad del vecindario, para que las posibilidades de movilización que nosotros tengamos no se lleven a cabo más allá de 15 minutos. Esto es lo que está planteándose en París. Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, está planteando la ciudad del cuarto de hora. Esto de la ciudad del vecindario en Quito es algo relativamente parecido. En Barcelona no están en esa perspectiva, sino están trabajando lo que ellos llaman los bloques. Entonces aquí, básicamente las manzanas, las supermanzanas, serían los espacios alrededor de los cuales se desarrollaría la vida urbana. En el caso de Quito, más bien estamos pensando en estas 3D, distancia, densidad y desigualdad, para tener una ciudad mucho más estructurada desde su célula básica, y además una ciudad mucho más insertada en los procesos de globalización. La ciudad del vecindario. Exactamente, la ciudad del vecindario 3D. Le agradezco muchísimo, Fernando, siempre es interesante conversar con usted, y esperemos que la ciudadanía entre también en este proceso de manera rápida. Como usted lo dijo, hemos adelantado un montón en estos días en aprender que podemos hacer todo desde casa, desde nuestro barrio, en una zona más pequeña, sin necesidad de movernos tanto. Y eso hoy es no solo importante, sino es súper necesario para volver a la nueva normalidad. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Gisela, y espero podernos dar un abrazo sin distancia. Virtual. Un abrazo para usted. Buena tarde.